Feliz y bendecido día. Les saluda el grupo de doctorantes en educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, conformado por los participantes Jordelis Alcalá, Yarix Angarita, Ricardo Castillo, Miguel Torrealba y Elien Verónica Zapata. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes lo concerniente a los momentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación cualitativa. Para entender el momento ontológico, comenzamos por definir ontología, que para Göckel 1606 y Lorjak 1613 es una rama de la filosofía que da cuenta de lo que es, por lo que es el estudio del ser, remitiendo el carácter o percepción de la realidad. Este primer espacio entonces tiene que ver con la corriente interpretativa de la realidad. Es importante tomar en cuenta que algunas preguntas que emergen a la superficie del panorama de la problematización cuestionan la idea de realidad que discurre sobre las perspectivas naturalistas y construccionistas. En este contexto, responder las preguntas sobre lo que es la realidad y su representación por parte del investigador enfocan el criterio ontológico al menos en dos corrientes de interpretación de la misma. Una de tipo positivista, natural, materialista u objetivista, y otra de tipo subjetiva, social, constructivista o intersubjetivista. En este aspecto, Hincapié 2017 destaca que la realidad corresponde desde una perspectiva objetivista a la sustitución del objeto ausente, es decir, a la acción de darle presencia y confirmar la ausencia del objeto. Para Carrizo y León 2011, la realidad es creada y recreada constante y subjetivamente, por lo que es preciso referirse a una realidad de tipo social. En este aspecto, inserta que la realidad social se construye por la intervención del lenguaje y la interpretación de lo medido o descrito, siendo entonces una matriz construida producto de las interacciones sociales, en la que no hay cabida para el objeto explícito de representación, sino en sus interacciones a través del lenguaje. Se conoce un tercer tipo de corriente interpretativa de la realidad, la cual es planteada según los preceptos de Mateschitz, quien considera que está constituida por diferentes niveles, entre los que destacan la realidad físico-química, la realidad biológica, la realidad mental y la realidad social. Es así entonces como en el ámbito de la investigación, el momento ontológico nos acerca a tener una mirada aproximada a la realidad del contexto de estudio en la que se intenta ofrecer la información relevante sobre lo que acontece en el panorama social, independientemente si se aborda bajo una perspectiva objetivista, intersubjetiva o mixta. Con ello se avanza a definir las intenciones del estudio para intentar obtener los hallazgos relevantes del panorama social y así dimensionar la pertinencia de la investigación desde el fractal praxeológico, interés epistemológico, contexto axiológico y umbral académico. En el momento epistemológico hay que entender lo que significa epistemología, que para Severio 1998 el término deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Por lo tanto, es la rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Significa que la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como principio hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. En este particular, en la investigación para construir el momento epistemológico, es imprescindible iniciar con una revisión de los estudios previos o precedentes,
de manera que se puedan ubicar escenarios científicos que apoyen en diversos aspectos a la indagación que se está haciendo, con el fin de tener fundamentos explícitos de los avances suscitados en el problema formulado y con estos precedentes hacer analogías o comparaciones de los hallazgos obtenidos, además de orientar a definir el enfoque metodológico. Una vez revisados los antecedentes, se avanza hacia los estados teóricos necesarios para el desarrollo del estudio, donde se deben sistematizar conceptualizaciones y modelos explicativos del contexto que se pretende abordar y así orientar la mirada hacia la epogea de la realidad. De esta manera, el investigador avanza hacia el estado del arte como marco referencial de la misma, en el que el dominio que tiene sobre el conocimiento científico de lo que indaga y de lo que pretende construir es esencial para el epílogo a generar en esa búsqueda. Culmina este espacio epistemológico con la declaración de las bases teóricas constituidas por el conjunto de documentos jurídicos que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación, presentándose como normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, entre otros. El momento metodológico abarca el mecanismo para desarrollar el estudio. Este escenario, de acuerdo a Palleggi Martin 2017, se encarga de definir, clasificar y sistematizar el conjunto de técnicas aplicadas para la observación y registro de la información a recopilar de la problemática prevista en el sociocontexto. Para llevarle a efecto, se debe iniciar con la fundamentación ontológica, epistemológica, axiológica y praxeológica del estudio. En la ontológica, la percepción que tienen los sujetos del fenómeno debe ir en función a dar respuesta al interrogante ¿cuál es la naturaleza de la realidad?, para así obtener hallazgos emergentes. Al respecto, Heidegger, 1998, permite entender la forma de obtener un acercamiento a lo acontecido. En el epistemológico se busca entender el conocimiento que tienen los informantes del fenómeno estudiado, a la vez sobre la perspectiva de construcción metateórica del mismo. En el axiológico, por el valor que el sujeto que le otorga la investigación, al igual que los valores declarados y reconocidos por los informantes. En lo praxeológico, por la aplicación del conocimiento adquirido en las funciones correspondientes dentro del contexto de estudio. Ya definidos estos fundamentos, se inserta la indagación en el método respectivo, estando entre ellos el fenomenológico, etnográfico, naturalista, hermenéutico y existencialista. Para el abordaje de las concepciones de la búsqueda del conocimiento se tiene empírico-analítico, que es positivismo lógico cuantitativo, fenomenológico hermenéutico, que va hacia la comprensión y es cualitativo, etnográfico hermenéutico, que también va hacia la comprensión y es cualitativo, crítico dialéctico, que hace función a la teoría crítica y es cualitativo, el complejo dialógico, que tiene que ver con la complejidad y es mixto, y el integral holónico, que va hacia la interdisciplinariedad como visión integral y además es articulado. Se procede luego a establecer las técnicas para recabar la información, donde dependiendo del paradigma establecido, se trabaja bajo estrategias analíticas para diseños experimentales y de cuestionarios o entrevistas para diseños no experimentales, de forma que posteriormente pueda ser procesada con estadística, paramétrica o no paramétrica, en investigación cuantitativa, como la triangulación de la información en la investigación cualitativa. Finalmente, se construye el conocimiento científico, el cual puede traducirse en modelos o simulaciones matemáticas dentro del estudio naturalista o como en metateorías dentro de los estudios subjetivistas, aunque con el método integral holónico se ha avanzado holísticamente a la generación de teorías fundamentadas correlativas. Agradecemos su atención dejando el pensamiento de Roy Bennett, quien manifiesta lo siguiente: recuerde que las cosas no son siempre como parecen ser. La curiosidad crea posibilidades y oportunidades. Bendiciones para todos.